Buenos días, amigos de Pompaelo y de Café de Economía. Hoy tenemos una sesión especial. Vamos a volver a los temas típicos más del café que de nuestras tertulias, tratando propuestas económicas y realidades respecto a la implementación de las ayudas y de los fondos europeos que durante los últimos años se han venido aplicando en España. Contaremos para ello con Miguel Ángel Paniagua, economista, candidato al Congreso, ex portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos; Santiago Sánchez, también economista, asesor en el Congreso y especialista en fondos; Víctor Píriz, economista y ex de casi todo, aunque dice que va a ser jurista próximamente, eso va a ser nuevo; y Eugenio Narváez, pues sea viejo conocido nuestro, periodista y también especialista en estos asuntos. Si os parece, entonces, Pues, paso a Eugenio. pues buenos días, don Miguel Cornejo. Encantado de seguir manteniendo esta estrecha colaboración entre Café de Economía y Diálogos de Libertad con la Asociación Pompaelo, con los que nos sentimos muy identificados por nuestro lazo personal navarro. Y hoy ya que estamos a pocos días de finalizar la campaña después de tantos meses y tanto tiempo y con el calor que hace, pues no vamos a hacer otra cosa que hablar de economía, que además es divertido, pero nos vamos a centrar en propuestas económicas y por otro lado también vamos a hablar de algo tan importante como son los fondos europeos, porque es algo con lo que el futuro presidente de gobierno, que todo parece indicar que va a ser Alberto Núñez Feijóo, se va a encontrar. Y ahí habrá que analizar si la situación de ejecución de los fondos por parte del gobierno del ínclito Sánchez permiten que la Unión Europea dé un plazo lo suficiente al nuevo presidente del gobierno para reordenar, reestructurar tanto la información como la ejecución de los fondos, pero también hablaremos de propuestas económicas y demás. Como bien decía Miguel Cornejo, que no se ha presentado él, pero es consultor económico y presidente de Pompaelo, tenemos a Miguel Ángel Paniagua, su director de Café de Economía, ha sido portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Mixta en el Congreso y Senado del Tribunal de Cuentas, pero su cargo, o sea, su cargo más importante hasta el momento es ser su director de Café de Economía, porque además de hablar, pues nos divertimos mucho. Luego está Santiago Sánchez, que podemos decir que es uno de los científicos de la economía, es de esos hombres con una inteligencia importante que sabe mucho de economía y que a personas como Miguel Ángel, como Víctor, cuando han sido o bien portavoz de Asuntos Económicos o portavoz de Presupuestos, pues les ha asesorado durante la última legislatura y en otras sobre distintos temas, formas de trabajar, etcétera, etcétera. Y qué decir de nuestro triatleta particular, de Víctor Píriz, el extremeño de Alburquerque, que yo no sé cómo aguanta porque, madre mía, qué calorcico debe estar haciendo por ahí. Víctor ha sido portavoz de presupuestos en el Congreso, es un hombre habitual en Café de Economía y creo que es una de las piezas importantes a lo largo de los últimos años en el planteamiento económico del PP en el Congreso de los Diputados. Ahora pues está a punto de iniciar nuevas etapas y nuevos proyectos que ya iremos conociendo porque lógicamente cuando empiece la temporada oficial de Café de Economía contaremos con él sin lugar a dudas. Buenos días a todos, pero como decía antes, estamos a 3 o 4 días de finalizar la campaña electoral y prácticamente vernos en unas elecciones generales que parece que va a ganar el Partido Popular. Pero concretamente, viendo que puede haber un cambio de gobierno y un cambio de políticas y un cambio de formas de hacer la economía, Miguel Ángel, ¿cuáles van a ser las principales propuestas del Partido Popular de cara a los próximos 4 años cuando Alberto Núñez Feijóo esté en la Moncloa y veremos a ver quién en los ministerios de Economía y Hacienda? Bueno, buenos días. Gracias, Eugenio, y gracias, Miguel. Gracias a la Asociación Pompaelo por traernos hoy en plena campaña con este calor que tenemos y me viene bien, la verdad, a mí personalmente desvincularme un poco de la actividad diaria de la campaña, de estar para allá y para acá por la provincia y pararnos a pensar un poco y a hablar sobre el futuro próximo, ¿no?
A mí lo que más me gusta del programa de Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, es que vamos a impulsar una economía basada en el talento, en la innovación y el conocimiento. Me parece la parte más importante, la idea más importante para mí del programa del Partido Popular. Esto supondrá crear empleo de calidad y reindustrializar toda nuestra economía haciendo un mejor uso, como luego comentaremos, de los fondos europeos, ¿no? Queremos un modelo más sostenible y después también a mí personalmente como candidato al Congreso por Palencia, por una de las provincias en las que nos afecta la despoblación, pues tenemos un proyecto para nuestras provincias, para el desarrollo de las zonas rurales, para impulsar las zonas rurales, que va a ser muy importante y que por fin va a hacer que cambie, yo creo, esta tendencia negativa poblacional de algunas de nuestras provincias. Después, lógicamente, eliminar el gasto superfluo de la administración, reducir el gasto político y, sobre todo, eliminar las trabas burocráticas, algo que nos pide continuamente todo el mundo empresarial. Tenemos que eliminar las trabas, cuantas más mejor. Tenemos que apoyar, impulsar la unidad de mercado y que haya una regulación más estable, ¿no? No como estos años, que ha sido terrible. El otro día, no sé quién lo decía, estábamos en un acto con el presidente de DATA, con Lorenzo Amor, y nos hablaba de la cantidad de folios del BOE que se habían publicado en esta legislatura, y era terrible. Me parece que eran 700 páginas diarias o algo así. Claro, en secretos alrededor de 800.000 páginas aproximadamente. Parece ser que es unas 700 diarias. Es que es imposible que nadie sea capaz de mantenerse al día de toda la normativa, ¿no? Todas estas cosas son muy importantes. Después también el proyecto de hacer una fiscalidad mucho más sencilla y orientada al crecimiento y a la inversión al empleo. Yo creo que estas son las ideas principales del proyecto de Alberto Núñez Feijóo. Bueno. Víctor, desde el punto de vista de la situación económica de España, teniendo en cuenta que hay regiones como Extremadura que no termina de avanzar económicamente, ¿cuáles pueden ser las esperanzas de regiones como Extremadura, de Castilla-La Mancha, de la propia Navarra, que le ha ocurrido una cosa curiosa, y es de ser una de las regiones económicas más importantes de España, resulta que ahora es cabecera de los primeros puestos de deslocalización de empresas debido a la inseguridad jurídica? Quizás ese elemento de la inseguridad jurídica será fundamental de cara a la próxima legislatura. Sí. Resolver el problema de la inseguridad jurídica para captación de inversiones y sobre todo para que la empresa se agilice. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación en pleno verano. Muchas gracias a Miguel y a la Asociación Pompaelo también por invitarnos a compartir estas reflexiones aquí con sus espectadores hoy. Y gracias a ti, Eugenio, por dirigir, por patrocinar, por impulsar esta tertulia y por estar pendiente de nosotros, por estar pendiente de mí, y mi reconocimiento y mi cariño personal sabes que lo tienes. Vamos a la harina. Ayer la presidenta Guardiola en Extremadura, en su toma de posesión, lo dijo muy claramente. Extremadura lo que aspira, y ahora lo ligo con el discurso nacional, Extremadura lo que aspira es a dejar de cerrar todos los rankings negativos. Y es que es lo que hacemos en Extremadura desde hace muchos años, desde hace muchos lustros. Cerrar todos los rankings de empleo, los rankings de abandono escolar, los rankings de pobreza, todos los rankings o son encabezados si son los malos o son cerrados si son los buenos por Extremadura. Y eso, como bien dices tú, requiere una transformación total del modelo productivo, y es lo que también propone el modelo del Partido Popular a nivel nacional, que empieza el programa por algo que no ha dicho Miguel Ángel y que a mí me parece capital, y es una auditoría de las cuentas públicas. Nosotros, Miguel Ángel y yo, que somos ex portavoz y ex portavoz adjunto de la Comisión de Presupuestos del Grupo Popular, y nos sabemos los presupuestos prácticamente de memoria. Yo puedo decir que me los sé prácticamente de memoria, porque te los terminas aprendiendo, de verlos tantas veces y de manosearlos tanto. Te das cuenta de la ineficiencia de gasto que hay escondida tras esas cuentas. Cuando el Partido Socialista anunciaba crecimiento, hay un crecimiento en el gasto en el Ministerio de Igualdad, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio que fuera, llevaba implícita una carga muy importante de un incremento de gasto improductivo. Por eso es fundamental en los primeros días y antes incluso de ponerse a realizar los presupuestos, si hay tiempo, del año que viene, el hacer una auditoría, el revisar
ya no digo un presupuesto base cero, que a nivel nacional es complicado y es bastante costoso y difícil de hacer, pero sí analizar la pertinencia de cada gasto de los más importantes y con el tiempo ir descendiendo hacia los gastos menos importantes, porque la eficiencia del gasto público es fundamental para dar eso, y ya acabo, eso que tú dices, que es la certidumbre. Cuando alguien quiere invertir en España, lo que busca es certidumbre. Busca certidumbre en un gobierno que lo represente, en un gobierno que no vaya a cambiar de opinión un día sí al día contrario, y busca esas certidumbres también en la legislación. Por ejemplo, cosas que proponemos como la ley antiocupas, todos esos inversores que están viniendo a España a invertir, obviamente, y más allá, tras la reforma de la ley de vivienda en las que los penaliza, los hace los malos de la película, no van a invertir en ladrillo como podrían hacerlo. Nosotros tenemos que facilitar que las empresas crean en España, que las empresas crean que invertir en nuestro país les va a ser rentable, porque no son ONGs, son empresas, lo que buscan es ganar dinero, y le tenemos que demostrar que con base a esa seguridad jurídica pueden ganar dinero en este país, y lo que nos importa a nosotros, pueden generar riqueza aquí para que genere empleo y genere riqueza en las familias españolas. Santiago Sánchez, te he presentado como economista, pero como asesor del Grupo Parlamentario Popular y muy especializado en tema de fondos europeos. Sin lugar a dudas, los fondos europeos van a ser una de las materias importantes que el próximo gobierno de España se va a tener que enfrentar. Primero, por la mala ejecución que el gobierno de Sánchez ha hecho de los fondos que tenemos hasta ahora, y por otro lado, porque tendrá que reestructurar, ver cómo se puede ejecutar esa cuantía importante que no se ha llevado a cabo. Y luego ese canal de información tan decisivo que tenía que ser entre el gobierno y las comunidades autónomas, que no ha funcionado, ver cómo de alguna manera se puede agilizar lo más posible para no perder esos 170.000 millones de euros que la Unión Europea nos dio con motivo de la pandemia. ¿Cómo ves esto de cara a futuro, a partir de que esperemos Alberto Núñez Feijóo entre en la Moncloa y sea el nuevo presidente de gobierno? Bueno, muchas gracias, lo primero, Eugenio, de verdad, por invitarme. Gracias por vuestra amable presentación. Y desde luego, ni Miguel Ángel Paniagua ni Víctor Piriz han necesitado mucho asesoramiento mío, porque ambos están tremendamente y sobradamente preparados, y además han sido dos parlamentarios brillantes en el Congreso de los Diputados. Vaya eso por delante. Con respecto al programa y lo que tiene que ver con los fondos europeos, vamos por partes. El programa del PP, y te lo dice alguien que se ha estudiado tanto el programa del PP como el del PSOE, como el de Vox y el de Sumar, de hecho tengo una serie de artículos que saldrán en breve sobre los programas electorales de todos, tiene la virtud de que es capaz de pasar de lo general a lo concreto. Y esta virtud, que como muy bien ha explicado Miguel Ángel y Víctor, va desde una evaluación de la eficacia de las políticas públicas y del gasto público, que parte de una auditoría, pero que va mucho más allá, y de facilitar el emprendimiento, de que España sea un país amigable para emprender, que se reduzca la hiperregulación, que se sustituya la licencia por la declaración responsable, es decir, medidas que permitan generar negocio, actividad y crecer a las empresas. Eso lo contiene el programa del Partido Popular, y ese espíritu de bajar a lo concreto también llega a la parte que tiene que ver con reindustrialización, que es algo muy importante y que este gobierno ha abandonado sistemáticamente durante todos los años, que es la política industrial, y especialmente con los fondos europeos, que es la llave que de verdad tiene que activar toda la política industrial de este país, la transformación industrial y sobre todo la inversión en los próximos años, cuando perdamos espacio fiscal para poder dar impulso a nuestra economía. Santiago, iremos hablando de eso a lo largo de la tertulia y del programa, pero hay un tema que me preocupa y les preocupa mucho a los españoles, que es el hecho de cómo se están ejecutando los fondos. Hay aproximadamente 14 fondos que pueden ser los principales. Se están ejecutando en condiciones. Alberto Núñez Feijóo podrá llevar a cabo alguna reestructuración con esos fondos con la Comisión Europea desde el punto de vista de que le den tiempo de ejecución, una prórroga, porque claro, para cuando se siente en Moncloa y empiece a funcionar, de 2 a 3 meses no le quita a nadie. Entonces, las exigencias, y teniendo en cuenta que las reglas fiscales van a traer recortes en un futuro por parte de la Comisión Europea, pues habrá que sentarse a ver papeles, por llamarlo de una forma, ¿no?
Bueno, de la ejecución no sabemos prácticamente nada porque el gobierno es absolutamente opaco a la hora de rendir explicaciones sobre lo que realmente está ejecutado y ha llegado a la economía real. La única información real y fehaciente es la que te da la Comisión Europea a través de los Staff Working Document que te presenta y que te dice que en el año 2021 realmente gastados había 2.400 millones de euros y que en el año 2022 son 5.400. Y eso es documentación de la Comisión Europea. Sobre lo que tú comentas de los fondos, eso forma parte de la adenda y la adenda todavía no está aprobada. Lo que ha hecho España es enviar la adenda a la Comisión Europea que contiene 14 fondos para desarrollar todo lo que es el bloque de préstamos y las ayudas que vienen incorporadas, es decir, a los 84.000 millones que vienen en los préstamos hay que añadir 7.700 millones de ayudas porque nuestro desempeño en el ejercicio 2021 no fue todo lo positivo que se esperaba, se revisó el bloque de ayudas y nos incorporaron 7.700 millones más. A eso también hay que añadir 2.600 millones de la estrategia del Repower EU. Todo ese bloque de esos fondos, más las 7.700 millones más 2.600, es la adenda y se desarrollará a través de 14 fondos que están todavía pendientes de aprobar. Capacidad negociadora del próximo gobierno para reorientar, renegociar algunas de las aplicaciones, hacerlo más eficiente para que llegue a la economía real. No tenemos mucho margen de maniobra, pero evidentemente el próximo gobierno tendrá un periodo para poder negociar con la Comisión. La Comisión ya ha dicho que va a ser en cierta manera flexible para ajustar aquello que no está funcionando. Si no estamos acertando con los PERTES, los estamos diseñando con convocatorias y con requisitos que no se ajustan a la realidad y a las necesidades de las industrias, pues habrá que reconducir eso. A lo mejor hay que incorporar PERTES para sectores muy importantes como es el turismo. Es decir, que hay sectores que los PERTES se deciden de manera unilateral por Moncloa. Si te y eso parece, habrá Santiago, que reorientarlo completamente. Si te parece, Santiago, vamos a aparcar aquí el tema. Terminamos la ronda con Miguel, con el presidente Popaelo, que además es consultor económico y conoce muy bien estos temas. Miguel, entra un presidente de gobierno con una España en mala situación económica, porque eso de que va con una moto, como no vaya con una Cota 49, que era la moto de aprendices cuando nosotros éramos pequeños, o una Mobilet, ni ir como una moto, nada. Se habla de una posible recesión de cara a futuro porque Estados Unidos empieza a tener problemas con su guerra con China, económica, etcétera, etcétera. Y encima se habla de la posibilidad de que las reglas fiscales empiecen en 2024. Pero este tema de los fondos europeos, con Feijóo que entran nuevos sin información, que prácticamente tendrá que trasladarse en campamento a Bruselas con un montón de asesores para tener noticias, porque en España de los fondos se sabe cómo se llaman, pero no cómo son. ¿Cómo ves todo esto? El tema de los fondos es que el gobierno tiene mucha más información de la que da. Digamos que incluso desde el plan que se presentó a Europa en su momento para el plan de recuperación y resiliencia, incluye la creación de una herramienta en la que se está incluyendo toda la información sobre los datos, sobre las ayudas que se están dando en todos los sentidos, sobre los concursos que se están convocando, toda la información que querría saber, todo lo que estamos pidiendo, se supone que está recogido. Ni se lo han dado a la Comisión, que lo ha pedido, hace una semana creo que decía que todavía no había tenido acceso, ni lo ha integrado con el sistema del Data Warehouse de la Comisión, que es lo que utilizan para analizar estas cosas, y se supone que tenía que hacerlo. No está diciendo nada, con lo cual, efectivamente, saber, el dato está y no tendrá que ir a Bruselas para saberlo, pero efectivamente no ha querido decirlo hasta ahora. Luego, sobre si lo podrán cambiar o no, lo están cambiando ya. Esto, como es decir, esto lo digo de primera mano, hay, vamos a decir, más de 4 comunidades autónomas que ya han hecho la solicitud para alargar otro año la ejecución de proyectos que tienen que acabar en 2023 con financiación de estos planes. Pues porque no pueden, porque se han convocado tarde, porque no hay esa capacidad de gestión que además se suponía que había que financiar con estos fondos, que era un objetivo principal y que no se ha hecho. Entonces, como no hay esa capacidad de gestión, ni de la parte que hay que enfocar a la iniciativa Pero privada. perdona, Miguel, esa capacidad de gestión no existe porque, entre otras cosas, el mecanismo de información, que era aquella famosa aplicación, no ha funcionado. Nos lo dijo Carolina España en Café de Economía, que a Andalucía le había sucedido que el mecanismo no funcionaba. Entonces las comunidades autónomas, o sea, no querrán perder ese dinero y querrán llevar a cabo las cosas lo que más tiene que rápido aprobar las posible, cosas ¿no? y que tramitarlo todo tampoco está funcionando bien. Es que las comunidades autónomas no están preparadas para sacarse de la manga literalmente decenas de miles de millones de proyectos de una semana para la otra y además inventarse indicadores que verifiquen que está valiendo para algo ese gasto, que es el grandísimo problema de esta andanada de gasto.
El otro día, Miguel, me contaban a mí un caso concreto. Esto no son musas, es un caso concreto. Una entidad que está gestionando en torno a 70 a 60 millones de euros de fondos, de este tipo de fondos europeos, de los Next. Y llevan meses, bueno, un año, más de un año y medio, suplicando para que entrara en vigor el COFI. ¿Por qué? Pues diréis, ¿qué tiene la administración? ¿Por qué están suplicando que esté en marcha el COFI? Bueno, muy sencillo. Los fondos estos no tienen valoración ex ante, solo tienen ex post. O sea, lo único que te puede pasar con estos fondos es, te van a dar el dinero, lo vas a ejecutar, y lo único que te puede pasar es que tengas que te certifiquen al final del proyecto por algún error administrativo, por algún error técnico, por algún error de no haber seguido algún procedimiento estándar que tenías que seguir. Esa posibilidad de error se reduce infinitamente con el COFI, porque te obliga a ir siguiendo los pasos que tiene que seguir la justificación. Ellos estaban deseando, dice que hasta este mes pasado, este mes anterior, no le ha empezado a funcionar, y estaban deseando que llegara los propios ejecutores de fondos, están deseando que les llegue porque están solos ante el peligro. Unos fondos nuevos, por mucho curso, por muchas jornadas de formación, no saben cómo funciona a ciencia cierta, no saben cómo va a auditar estos fondos ex post la Comisión Europea dentro de 3 años cuando acabe el plazo de ejecución, y algunas entidades tienen miedo porque hablamos de cantidades muy importantes de fondos. Y justificadamente, porque es que encima Claro. lo que ha pasado, y esto también te lo cuento de primera mano en un par de comunidades autónomas, el problema que tenían es que ya sabían que no iban a poder ejecutar en plazo. Lo sabían, tenían claro, llevan, 8 meses pidiendo que oficialmente, tanto el del Ministerio como el de la Comisión Europea, les digan, les aprueben, digamos, la ampliación de plazo a 2024. Vamos a ver. Cambiar parte del presupuesto a 2024. Y todavía no la tienen 8 meses después. Siguen teniendo confirmaciones informales. Se hará, se tiene que hacer, con lo cual hay más remedio que hacerlo. Pero está siendo el barajuste integral. Catastrófico, ¿no? Miguel Ángel, en este sentido, vamos a ver, una de las cosas que plantea Alberto Núñez Feijóo en su campaña es la necesidad de llevar a cabo una especie de pactos de la Moncloa. Se refiere a temas como los fondos europeos, porque claro, ahora mismo los fondos europeos en su tramitación y en su gestión no tienen control gracias a que Vox, como siempre, llegó el momento y se abstuvo para que Sánchez no tuviera control, ¿no? Pero de alguna forma esos supuestos pactos de la Moncloa que pretende como pactos de Estado Núñez Feijóo con partidos como el PSOE u otros pueden ser para temas como esto, para la ejecución, desarrollo y rápida gestión de estos fondos europeos, porque son vitales para el crecimiento en España, ¿no? Hay que pensar que los fondos, los NECS, son quizá el proyecto más importante económico de esta década. Es que nunca ha habido una inyección tan importante de dinero y que debe aplicarse para... Quizás desde la Expo 92 España no ha tenido una inyección de este calibre, ¿no? Yo creo que nunca ha tenido una inyección. Un plan Marshall como una copa de pino. Lo que pasa es que no miden lo que hacen. Entonces, es un proyecto tan importante para el futuro del país, que nosotros siempre hemos criticado que nunca haya sido un proyecto de país, sino siempre ha sido un proyecto del gobierno de Sánchez, ¿no? Y eso es, los resultados al final pues son lo que son. Y yo creo que es obligatorio que se haga un pacto de Estado porque es muy importante que todas las comunidades autónomas estén en la misma onda que el gobierno, que todos los sectores económicos estén en la misma onda que el gobierno, para que estos planes y estos fondos europeos lleguen a donde tienen que llegar y sirvan para lo que tienen que servir, ¿no? Eso espero que sea. Hasta ahora ya sabemos que no. Mira, el otro día se publicaba el barómetro de Cepime y preguntaba a sus asociados, a todas las pequeñas y medianas empresas, que ya sabéis que son más del 90% del tejido empresarial español, y decían que el 93% de ellos confiaba nada o poco en la aportación de los fondos europeos. Es terrible. El 93%, de más del 90% de las empresas españolas, confiaban poco o nada en los fondos europeos. Es terrible. Lo que se ha hecho con el tema de los fondos europeos es absolutamente terrible. Terrible para el futuro del país, además. Espero que esto pueda cambiar y que podamos iniciar una nueva senda en la que entre todos podamos sacar el máximo provecho a todos estos fondos.
Es que más allá del kit digital, ¿alguno conocéis algún tipo de oportunidad que hayan tenido, sobre todo Jesús, que es el, bueno, cualquiera de vosotros, además del kit digital, algún instrumento que hayan tenido las empresas de este país para de forma fácil, sencilla, aproximarse a los fondos europeos? No lo sé. No sé si alguno conoce algo más además del kit digital, pero a mí no me sale ninguno. Las campañas de eliminación de deuda que hubieron hace 2 años ya, pero aparte de eso, tampoco más. Tú, Santiago, que eres especialista en el tema, ¿cómo lo ves? Déjame que aporte 2 cosas. La primera, sobre procedimiento. Sobre procedimiento, efectivamente, el COFI ha tenido múltiples problemas. Lleva como 3 meses prácticamente funcionando, con múltiples problemas, pero funcionando. Como no la desarrollaban, las comunidades autónomas, muchas de ellas tuvieron que crear sus propios instrumentos informáticos, invertir en procedimientos para poder realizar ese control que exige la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que como el gobierno tardó tanto, ahora hacer esa conexión y esa interoperabilidad de sistemas es tremendamente compleja. Fallo y error del gobierno. 2. Las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas les cuesta dinamizar los fondos porque muchas de las inversiones que se están financiando no se ajustan en absoluto a las necesidades de los territorios. Y lo que puede ser útil para Extremadura y para Víctor no tiene nada que ver con lo que puede necesitar Cataluña. Y cuando haces una tabla rasa de inversiones, en Andalucía no tiene nada que ver, por ejemplo, para Madrid, que les sobra. Efectivamente. Y casos hay paradigmáticos. Yo recuerdo un consejero que me decía, oye, es que nos dan 60 millones en una conferencia sectorial para poner las bolas estas naranjas para que no se les electrocuten las aves en los tendidos eléctricos, donde están delimitados las zonas en cada comunidad autónoma, y dice, pero nuestro territorio ya está puesto. Y ese dinero, el Ministerio de Transición, Teresa Rivera, no me deja gastármelo en otra cosa y lo voy a tener que devolver. Bueno, son ejemplos como hay muchos. Más, el tema de los plazos. Efectivamente, esto corre en contra de las empresas. Cuando has tenido un problema de ejecución tan importante durante 2 años y medio que ya ha transcurrido y tienes un deadline en el que tienes que tener el destino por lo menos previsto, como muy bien apuntaba Miguel, va a haber que ampliar plazos, sobre todo para esta primera fase. Y de otra cuestión, la adenda contiene 75 modificaciones de hitos del plan de recuperación, no de lo que viene, sino de lo que ya estaba aprobado y en marcha. Es decir, y el gobierno no lo ha hecho público. ¿Por qué? Porque dentro de esos 70 hitos hay modificaciones de plazos que implícitamente lo que demuestran es que no se ha sabido gestionar y no se ha sabido llevar a término. Dicho esto, y enlazando con lo que me preguntabas, Eugenio, pues hay finalidades que están muy alejadas de las necesidades empresariales. Y de verdad que para mí lo importante, lo clave, que son los PERTEs, no terminan de arrancar. Y lo que hemos vivido con el vehículo eléctrico y el fracaso de la primera convocatoria, que se adjudicaron solo un 26% de 2.975 millones. Hoy se anunció, si no me equivoco, que Volkswagen va a invertir para una factoría de batería eléctrica en Martorell. Sí, es que hay la línea de 800 millones de baterías ya está activa. Saldrá en breve la segunda de la parte de inversión de cadena de producción, en unos días saldrá. Pero el retraso que llevamos de 2 años y medio es tremendamente para un sector que tiene que hacer inversiones millonarias para cambiar toda su estructura productiva. Y esas decisiones son estratégicas en las compañías. Y cuando tú generas incertidumbre y no generas seguridad jurídica sobre inversiones tan importantes, lo que ocurre es que se puedan deslocalizar e irse a otro país. Y es el gran riesgo y gran temor que tiene o que tenían en Valencia. Yo creo que también la presencia de Carlos Mazón y nada más llegar las intervenciones que ha hecho, dando seguridad a las empresas de automoción que están en la Comunidad Valenciana, yo creo que van a tranquilizar mucho de lo que viene por delante. Sí, porque la Ford de Almusafes estaba casi en juego, ¿no? Pues tiene que rediseñar gran parte y tomar decisiones sobre todo estratégicas con los vehículos que se terminan de fabricar aquí, que además para la Ford implica transformar completamente la cadena productiva. Yo creo que la flexibilización de las condiciones del PERTE, que es lo que le llevamos pidiendo 2 años y medio al gobierno, yo creo que ayudarán a que Ford, y también el haber estirado los plazos para ejecutar los PERTEs, concretamente este vehículo de automoción, que yo creo que se van a poder ir hasta 2028, les va a facilitar el que se puedan desarrollar las inversiones y que Ford mantenga su estructura productiva en España. O por lo menos es lo que deseamos todos. Sí. Y lo mismo que ha pasado en Almusafes. Tú tienes a la Volkswagen en Navarra. ¿Qué opinas del tema? Pues no sé si habéis leído que hace poco, no me acuerdo qué diario digital estaba sacando la noticia de que se sabía que Sánchez había pedido a Volkswagen que no anunciara que esa fábrica de baterías, que no es estrictamente una fábrica, pero bueno, es una planta de montaje
que se va a montar en zona franca y se monta al lado de la fábrica para reducir los costes, para hacerlo eficiente. Bueno, se tendría que hacer una igual en Landave. Bueno, pues no Se sigue el método Rambarrena, ¿no? Es decir, la concentración de empresas alrededor de la fábrica para reducción de costes, ¿no? Claro, porque es que estamos hablando de unos cuantos cientos de euros menos de costes si lo tienes al lado de la fábrica, que tienes que andar con desplazamientos. Es decir, te está haciendo la planta menos competitiva. Cuando una planta es menos competitiva, la producción se va a la que es más. Y al final lo que vas haciendo es cerrando la planta suavemente. Cuando tienes estos problemas administrativos que hace que no todos los proyectos funcionen con suavidad, empieza a haber una arbitrariedad de cuál se empuja, cuál no se empuja, cuál se trata a tiempo, cuál se pasa de plazo. Y claro, Barcelona no se pasa de plazo, pero Navarra se ha pasado. Entonces no tenemos, sabemos que no la va a haber y no quieren que lo sepamos. Y como esas, pues cientos y cientos de ellas. Entonces, el problema es ese, si no hay capacidad, pues hay arbitrariedad. Eugenio. A ver, Miguel, sí, ibas a hablar, ¿no, Miguel Ángel? Adelante. Sí, bueno, es que era sobre el sector de la automoción, que también aquí en Palencia es muy importante. Tenemos la fábrica de Renault y toda la industria auxiliar, ¿no? del automóvil que tenemos aquí en la provincia, y en Valladolid, ¿no? En la provincia contigua. Una de las cosas importantes, dado que este sector ha sufrido tanto con el gobierno de Pedro Sánchez, el programa de Apertura Fijo lo que plantea es un nuevo plan de automoción para España 2030, ¿no? Recuperar, además, la mesa de automoción que el gobierno de Sánchez ha abandonado. Y básicamente lo que quiere es potenciar el proceso de progresiva descarbonización del sector, la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público, la renovación de los vehículos más antiguos del parque móvil y otras medidas de producción industrial. Yo creo que es muy importante. Pero Miguel Ángel, hay un aspecto a analizar también desde otro punto de vista. La propia Alemania, el gobierno presidido por los socialdemócratas alemanes, le ha pegado un toque de atención a la Comisión Europea diciendo respecto al límite de que sigan los coches, vamos a decir, con la actual forma de combustible en vez de ser el coche eléctrico, y parece que hay graves diferencias. El planteamiento que ha hecho la Unión Europea con el coche eléctrico no es un fracaso, pero que parte de base de allí de Bruselas. Bueno, el planteamiento de la Unión Europea será un fracaso o no, pero es el planteamiento que hay que ejecutar. Es que no hay otra opción. Si eso consigue cambiar, pues se cambiará, pero mientras esté como está, nosotros tenemos que adaptarnos a ese plan, y lo que tenemos es que ayudar al sector de la automoción, que ha sido totalmente abandonado en estos años, para que cumpla y que pueda desarrollarse y seguir creciendo en nuestro país con este proyecto de la Unión Europea. Hablas de Alemania como proyecto socialdemócrata, no creo que quisieras compararlo con España, porque el gobierno español no es socialdemócrata. No. Vale, no. Hay sanchistas y comunistas, sanchistas, que arreosos son lo mismo. Vale, pues que pensé que lo querías comparar con el español, y es que este gobierno no tiene nada de socialdemócrata. Ojalá. Víctor, de alguna manera España, que era un país importante dentro del sector del automóvil, porque si no me equivoco era la segunda en exportaciones, tanto Europa como el mundo, puede ver en peligro, puede ver muy mermado por el descontrol del gobierno de Sánchez este sector, que es uno de los pilares económicos de España. Hombre, está claro que es un sector en plena reconversión. Yo creo que eso podemos convenir todos, que es un sector que está cambiando totalmente, porque los vehículos están cambiando, porque la propia regulación de la Comisión Europea que tiene sobre la mesa está cambiando. Si en ese tránsito de ese cambio hemos tenido o tenemos, como tenemos, la oportunidad de esas ayudas públicas, de esas ayudas europeas para asentar parte de ese cambio de modelo del nuevo vehículo en España, para fidelizar esas inversiones en nuestro país de esas grandes empresas automovilísticas, y o las estamos poniendo en riesgo o las estamos perdiendo directamente, la sensación es que estamos perdiendo una oportunidad muy importante, muy importante, de poder cambiar nuestro modelo de vehículo con este vehículo de ayudas, nunca mejor dicho, que vinieron de Europa. Y a mí me da miedo que perdamos este tren, porque es un tren que alguien va a aprovechar en otra parte de Europa. Quiero decir, no es algo que si no aprovecha España queda vacío. Si en España no se fabrican los automóviles del futuro, se van a fabricar en la República Checa, en Polonia o en Portugal.
Eso que no le quede ninguna duda a nadie. Por eso, cuando aquí en Extremadura se ponen en riesgo con el PERTE eléctrico, las ayudas de Envision, las ayudas para la fábrica de baterías de litio, pues si la fábrica no se implementa aquí, en Extremadura se implementará en Portugal o se implementará en Francia o en la República Checa. Que a nadie le quede duda de que eso va a pasar así. Por tanto, nos estamos jugando mucho más de lo que parece. Y este domingo nos jugamos todo esto, nos jugamos mucho. Viendo lo que nos jugamos, Miguel, vamos a ver, concretamente, Navarra puede ser un buen ejemplo de lo que puede suponer la política de Sánchez, porque en el programa que hemos hablado recientemente de Navarra, nuestra querida Ruth Goñi nos decía que Navarra es la segunda o tercera es la segunda comunidad autónoma con mayor deslocalización de empresas después de Cataluña, que es una de las regiones españolas que, de ser una joyita de la corona desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista de que era una región atractiva para invertir, la inversión se está escapando. Ese es un modelo de lo que Sánchez ha practicado en los últimos 4 años y que puede ofrecer de cara al futuro, especialmente porque para gobernar en Navarra no le queda otra que gobernar con Bildu. ¿Tú crees que de cara a futuro hay que tener en cuenta aspectos como eso que ha pasado en Navarra para darse cuenta cuál puede ser la política económica de Sánchez si es que ganara las elecciones? Decían hace unos años que Navarra era un poco el laboratorio político de España, que lo que se veía visible, o sea, se veía que era posible en Navarra, pues se exportaba al escenario general. Eso pasó con el pacto con los nacionalistas, con los antisistema, primero aquí y luego en Madrid. Y una cosa que no se resalta mucho, pero el tipo de gobierno que haces cuando no tienes nada en común, como es un partido socialista, con un gobierno, o con unos nacionalistas y con unos populistas, lo que haces es repartirte el pastel y como no para todos, aumentas el gasto. Y no haces políticas coherentes y lo que haces es un poco lo que decís al principio, un gasto que no tiene realmente utilidad ciudadana y que no sigue realmente, como lo llamaban, una administración basada en... ¿cómo era en realidad? Bueno, la cuestión es, gastan en lo que piensan que debería ser útil, no en lo que la evidencia dice que es útil y no miden los resultados de... Y aumentan los departamentos, aumentan los gabinetes, lo mismo que ha pasado luego en Madrid. ¿Esto qué significa? Que una comunidad que tenía una política industrial, que tenía una eficiencia fiscal, que tenía una administración de la que está orgulloso todo el mundo y no, te digo yo, la parte de servicios sociales o sanitarios, que eran de primera fila, pues ahora está cada vez más abajo en la cola y está la gente cada vez menos contenta con ellos. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, la suma de gente que no tiene una agenda común, que no tiene ningún punto en común, se resume en dame dinero para que lo gaste en lo mío, tú lo gastas en lo tuyo, todos gastamos, todos contentos. Así lo que conseguimos es un gasto que no ayuda realmente a la comunidad, que no es eficiente, que no es efectivo, que no se mide. Y eso evidentemente es lo que ha hecho Sánchez y es lo que podemos seguir esperando si vuelve. Santiago, vamos a ver, como sabemos, queremos y pensamos que va a ganar Alberto Núñez Feijóo, a partir del 17 de agosto, que va a ser cuando se va a hacer la primera sesión de la constitución de las Cortes, su posible juramento y demás, resulta que Feijóo tiene que plantearse el tema de los fondos. Él ha hablado de pactos de la Moncloa. ¿Le conviene llevar a cabo eso? Segundo, crear una especie de consejo de asesores en el que esté la empresa, en el que esté la banca, en el que de alguna forma agilice y asesore bien al gobierno. Porque lo de ahora sabemos de nombres, pero a ver, si Zapatero en su día creó el Plan E y sabíamos que era para rotondas, ahora no sabemos de qué van los fondos. Entonces, de cara al futuro, para tener una buena información, para tener una respuesta sólida a poder desarrollar y ejecutar ese dinero que nos viene, hay que hacer algún tipo de consejo o algo, y luego hay que tener en cuenta también otra cosa. En el 2024 la Comisión Europea parece que va a iniciar con las reglas fiscales y reducción de déficit. No sabemos si de forma progresiva o de forma drástica. Con todo esto, ¿cómo se ven las cosas? El problema de la cogobernanza, que es a lo que realmente te estás refiriendo con esta explicación y esta introducción que me has hecho, el problema de la cogobernanza es un problema real y la cogobernanza no ha existido. La cogobernanza consiste en que cuando tú diseñas el plan, lo tienes que hacer en colaboración con las administraciones implicadas, es decir, comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado. Y el problema es que el gobierno
cuando se aprobó el Real Decreto Ley 36/2020 que modificaba la estructura de la administración para, en teoría, gestionar estos fondos, el único órgano de cogobernanza real que venía ahí era una comisión sectorial presidida por la ministra de Hacienda, que solo se ha reunido 3 veces, la última en agosto de 2021. Ese es el ejemplo de cogobernanza. Y así es imposible que el plan de recuperación sea un plan país. Ante esa situación, detectamos el problema. ¿Qué propuesta tiene Alberto Núñez Feijóo? Pues bueno, vamos a solucionar esto. ¿Cómo? Pues creando un consejo asesor donde de verdad se dé solución a esto y donde participen comunidades autónomas, pero una participación real, efectiva, no postureo, las entidades locales y el sector privado, de manera que realmente puedas ajustar las inversiones y a lo que vas a dedicar los fondos a lo que, uno, tenga más impacto sobre la economía y más crecimiento y generación de empleo, y dos, que se ajuste a las necesidades de los territorios. Con lo cual eso es absolutamente esencial. Y al mismo tiempo, órgano para dar información y transparencia y que de verdad sepamos y demos respuesta a eso que también comentaba Miguel de no sabemos dónde va. Es que la Comisión Europea quiere saber los 100 mayores beneficiarios de los fondos. Es que no lo están exigiendo porque además viene una modificación del reglamento europeo que se hizo con el Repower EU y eso nos lo están reclamando desde hace como 2 meses. Y aquello que pasó con la presidenta de la Comisión de Fondos en Bruselas, con que Mónica decía que ni Hohlmeier. sabía y que no entendía, que vino a España y le mandaron a freír espárragos y decía yo no tengo control sobre los fondos en España. ¿Qué ocurre con eso? Pues algo parecido. Ha recibido Nadia Calviño, al menos que yo tenga constancia, 2 cartas de Mónica Hohlmeier solicitando esta información, que es la misma que está pidiendo la comisión, y vamos, esperando la respuesta, me imagino que estará todavía allí. Es decir, hemos detectado los problemas, tenemos claro cómo lo vamos a solucionar, vamos a resolver el problema de transparencia, vamos a resolver el problema de la cogobernanza, vamos a intentar que esto se agilice con bonificaciones fiscales, agilizando los procedimientos, con los requisitos para avales, acceder a las convocatorias más sencillos. Para eso que decía Miguel Ángel y Víctor, de las empresas es que no quieren acudir, es que están frustradas, ya no desincentivadas, es que les hemos creado unas expectativas tan altas que lo que hemos hecho ha sido frustrarlas cuando se dan cuenta de que no pueden acceder. Por eso ese porcentaje del 93% que considera que la confianza es nula o ninguna sobre los fondos europeos, o ese porcentaje que dio el Banco de España hace como un año, donde solo el 16% de las empresas tenían previsto acudir a las convocatorias, pues te da el termómetro de realmente lo que está sintiendo el tejido empresarial. Y eso hay que resolverlo, porque la Comisión Europea son los primeros interesados en que este plan tenga éxito. Y en este caso, la mejor alianza que puede tener la Comisión Europea, después de la mala experiencia que hemos vivido durante estos 2 años y medio, es que se produzca un cambio de gobierno en España. O sea, yo lo tengo clarísimo. Miguel Ángel, como tienes un mitin dentro de muy poco con la general Cayetana Álvarez de Toledo, te voy a formular una pregunta y si te parece la contestas y tal y nos abandonas y continuamos nosotros con la tertulia. Vamos a ver, hay un aspecto importante y es que los mercados financieros suelen ser un buen termómetro para detectar cosas. En los mercados financieros, en prensa especializada y en aquellos foros de economía en los que se habla a corto y medio plazo, se da por descontado, incluso en las bolsas extranjeras, que en España se va a producir un cambio de gobierno y dan por descontado el hecho de que Feijóo gane las elecciones. ¿Qué significa eso desde el punto de vista económico para España? En cuanto a confianza, en cuanto a la posibilidad de que España pueda recuperar seguridad jurídica y en cuanto a que el dinero que se está escapando y esa deslocalización, incluso que han empezado empresas españolas, pues se pare. Un ejemplo de eso puede ser el hecho de que JP Morgan hace, no sé si ha sido ayer o anteayer, haya aumentado su participación en Repsol un 5%, por ejemplo. Bueno, hablas de los mercados financieros, pero yo te diría que quitando Tezanos, yo creo que prácticamente el 100% de españoles y toda la prensa internacional y los analistas internacionales piensan o saben que va a haber un cambio de gobierno. Yo creo que Sánchez también lo sabe. De hecho, yo creo que lo único que está haciendo es intentar tener un resultado razonable para poder seguir aguantando en la Secretaría General del Partido Socialista. Y va a ser muy positivo porque todos estos años se han hecho muchas cosas en contra de nuestro modelo económico, contra las empresas, contra su forma de actuar. Se les ha incrementado todos los costes de forma brutal, todos los costes energéticos, los costes laborales, los costes impositivos, los costes burocráticos, los costes financieros, todos los costes se les han incrementado de forma brutal. No puede ser.
tiene que haber un gobierno que piense en el sistema económico, en nuestros modelos empresariales, para que estos tengan la capacidad de crecer y avanzar. Es lo único que nos va a garantizar el futuro, y más, como bien comentabas tú antes, que a partir del año que viene tenemos que empezar a hacer un proyecto de consolidación fiscal en el que tenemos que reducir déficit, no sé si de forma drástica, pero de forma importante, y tenemos que reducir deuda también de forma importante durante los próximos años, y eso nos va a obligar a esfuerzos administrativos, o a esfuerzos presupuestarios, perdón, o a crecimiento importante. Y yo creo que el próximo gobierno va a optar primero por el crecimiento de forma importante. Todo lo que consigamos desde ahí evitará restricciones presupuestarias en los próximos años. Y nada, muchísimas gracias y que tengáis unos buenos días. Nada, Miguel Ángel, mucha suerte, un saludo a Cayetano Álvarez de Mucha Toledo, suerte, Miguel Ángel. Gracias. La próxima vez que hablemos contigo esperemos que seas diputado por tu maravillosa tierra palentina, que la verdad que el que no la conozca es una preciosidad, se come de vicio, hay un románico espectacular. Miguel Ángel, suerte al toro y a rematar el domingo la faena. Igual sales en el próximo libro, Miguel Ángel. Continuando un poco con lo que nos ocupa, porque vamos a prolongar un poquito hoy la tertulia, unos 10 minutitos más, pues ya que estamos tranquilos. Víctor, vamos a ver, yo me imagino que gana Feijóo las elecciones el domingo la semana que viene, toma posesión a partir del 17 de agosto, llega al Palacio de la Moncloa, yo no sé si va a cambiar colchón, porque no sé si le dejará colchón Mueble Bar o le dejará el Falcon sin gasolina, pero yo lo que me pregunto es, como presidente de gobierno, lo lógico es que se plantee una auditoría externa de las cuentas de España. Sí, seguro que nos vamos a encontrar como la sorpresa que se encontró Rajoy con Zapatero, ¿no? O sea, nos podemos encontrar un cisco, pero de que hay pufos hasta para pagar el café, ¿no? Bueno, ese es un miedo real que existe. La auditoría no es externa en ningún caso, auditoría interna. El Estado tiene instrumentos más que de sobra para hacer una auditoría de gasto, desde la Cámara de Cuentas, desde el Tribunal de Cuentas hasta la propia Intervención General del Estado puede hacer ese trabajo perfectamente, no necesita que nadie desde fuera venga a realizar esa auditoría, pero sí interna hay que hacerla, y sobre todo hay que hacer esa auditoría, como yo explicaba antes, que es la que llevamos en el programa, de esa pertinencia o no del gasto, porque es que el gasto superfluo es el que mata a la administración y es el que diluye cualquier posibilidad de productividad y de eficiencia en esa gran noria de la administración pública. Me pides mi opinión, yo creo que nos vamos a encontrar algo bastante parecido a lo que nos encontramos en 2012. No a nivel de a lo mejor 90.000 millones de euros en deuda a proveedores sin contabilizar, no a lo mejor el déficit tarifario que estaba escondido, no todo aquello que hizo que no pudiéramos cumplir aquellas medidas electorales con las que nos presentamos aquella campaña en 2011, la bajada de impuestos que se tuvo que retrasar a 2015. No quizás a ese nivel, pero sí a nivel, y Santi nos puede decir mucho más, por ejemplo, de ejecución de fondos europeos y de imposibilidad de hacerlo, sí a nivel de descertificación de ayudas que se han producido estos últimos años, sí a nivel, y esto es muy importante, de gasto comprometido, por ejemplo. Ahora que me ha venido a la cabeza un tema, sumemos a eso el hecho de que hay varias entidades financieras y fondos económicos que quieren declarar en default a España. Bueno, yo estoy convencido que eso no va a pasar con Alberto Núñez Feijóo como presidente. Estoy totalmente convencido de que España... Porque el gobierno se está gastando ahora mismo una pasta para intentar solucionar ese tema. Bueno, ¿no? claro, es que España está empezando a perder arbitrajes internacionales por todos sitios, está empezando a deberlo y está empezando a entrar en problemas en ese sentido. Pero también ahí influye lo que me preguntabas antes, la falta de credibilidad de este gobierno, que yo creo que nadie se lo cree, no solo en el contexto nacional, sino en el contexto internacional, y eso genera realmente problemas para
para la economía de nuestro país. La gente no cree en España porque no cree en los gobernantes de España. Eso va a cambiar a partir del mes de septiembre, cuando Alberto Núñez Feijóo tome posesión como presidente de este gobierno. Yo creo que nosotros lo primero que tenemos que conseguir es generar esa certidumbre. ¿Cómo? Pues con nombramientos como Juan Bravo como ministro de Hacienda, todos sabemos su milagro, el milagro andaluz, con un gran ministro de Economía, con un buen ministro de Industria, en fin, demostrando... ¿Tú ves a Sánchez de Coz, actual gobernador del Banco de España, en la órbita de que pueda ser ministro de Feijóo? Mira, tengo una opinión encontrada. La primera, porque le tengo cariño personal. Como cariño personal que le tengo, creo que ha sido tan buen y está siendo tan buen gobernador del Banco de España que creo que acabar en este mundo de Le la queda política... un año más o menos para concluir el mandato, ¿no? Sí, bueno, pero es que aquí le van a despellejar, van a poner en duda los informes que lleva 6 años haciendo de forma libre y de forma absolutamente profesional, con la suya y la de su equipo, sobre la realidad económica de este país. Se va a poner en duda todo cuando él ha sido un gran profesional. Por eso, por la parte personal. Por la parte como político, como español, me encantaría que una persona con el nivel intelectual, con el nivel profesional y con el nivel humano que tiene el gobernador del Banco de España fuera, y Santiago lo conoce bien, lo conoce muy bien, fuera nuestro próximo ministro de Economía. A mí me encantaría. Santiago, ¿tú qué opinas un poco de todo esto, de la necesidad de auditorías, con qué nos vamos a encontrar, ese posible default? ¿Cómo reenfocar esos fondos europeos? A ver, ya sé que te estoy preguntando algo muy complicado, pero es para que se vea realmente el panorama, con lo que no va a ser todo llegar el domingo, votar y ya está, hemos echado a Sánchez y está todo solucionado. Tenemos el país hecho unos cerros y hay que levantarlo para adelante para que sea un país normal en lo político y un país como debe ser en lo económico, ¿no? El reto que se abre por delante es mayúsculo. ¿Sabe el reto mayúsculo? Porque nos encontramos, en mi opinión, con 3 grandes problemas. Un problema de déficit público y de déficit estructural, que se ha incrementado en estos años. Un problema que la consecuencia de esto es un problema de deuda pública, y lo hemos conocido recientemente con el incremento de nuevo hasta niveles récord del volumen de deuda pública, 1,542 billones. Cuando estamos cambiando a través del Tesoro deuda que venía de la anterior crisis financiera a tipos cero por deuda que se está emitiendo al 3 y al 3 y pico por ciento, es decir, la curva de tipos del Tesoro se ha invertido, se está estirando el periodo de vida media de la deuda pública. Eso es un problema latente que vamos a tener en el futuro, en un contexto en el que vamos a tener Cuando dices que se está de activando, tipos. hay que decir a los que nos ven es que la deuda se va a ir incrementando, y además en cuanto a categoría, por el hecho de esa subida de tipos de interés, que eso puede ser tremebundo para España. Es una ¿no? bomba de relojería, porque estamos cambiando deuda tipo cero por deuda por encima del 3, y eso, el esfuerzo en los presupuestos para atender el servicio de la deuda, el pago de intereses, son recursos, porque el presupuesto es limitado, que tienes que retirar pues, de otro tipo de cuestiones. Se suponía que los intereses en el 24 iban a rondar los 40.000. Nos podemos encontrar que la cifra va a subir bastante fuerte, ¿no? No creo tanto. Yo creo que tanto no. Estamos ahora mismo en 31.000 millones de euros, pero sí que 33, cerca de 35 en 2026 podemos encontrarnos, en 2026. Aún así, el horizonte es complicado. Y el tercer problema, para mí, es la productividad, que nos hemos distanciado de Europa. En vez de converger, nuestras empresas y nuestra economía se ha distanciado en términos de productividad con respecto al resto de Europa. Y esto es clave, porque sin productividad y sin generar valor añadido es imposible que, salvo que sea por decreto, los salarios reales de este país crezcan. Y si no somos capaces de ser mucho más productivos y de aportar mucho valor añadido, eso es imposible. Esos son los 3 grandes bloques que para mí nos encontramos. Por incorporar algo más de lo que comentabas, la posibilidad de default, yo creo que no se va a dar, como comentaba Víctor, y además el cambio de gobierno lo que va a introducir es seguridad jurídica. España defenderá sus intereses en los tribunales internacionales, pero desde luego cuando tenga que atender su responsabilidad, pues lo atenderá, no tengo ninguna duda. Y con respecto al gobernador del Banco de España, a mí me parece un perfil absolutamente brillante, solvente, que ha dirigido el mejor servicio de estudios que hay en este país, que es el Servicio de Estudios del Banco de España. Me parece un enorme prestigio y opino como Víctor, creo que es un hombre de una tremenda talla y de tremenda solvencia,
y la verdad me resultaría extraño verlo en una situación política muy fragmentada durante tu vida, que el fango que hay ahora mismo y la polarización política que hay y esa necesidad de articular consensos, es que yo no la veo actualmente, salvo que cambie la persona que pueda encontrar a Alberto Núñez Feijóo enfrente en el Partido Socialista, que eso puede abrir otro horizonte distinto, pero en lo personal yo también lo sentiría por el gobernador del Banco de España. Yo creo que es una institución muy importante para este país y yo creo que no daría el salto si no hay un horizonte político que Desde de luego, verdad desde el punto de vista de independencia y que no haya sido manipulada por el gobierno, tiene un mérito nada. Sí, brutal. pero a los dos nos pasa lo mismo, Eugenio. Lo conocemos personalmente, le tenemos cariño personal y sabemos lo que es este mundo y cómo se le va a despellejar de todas las maneras posibles. No es Escrivá, no es una persona que llegue a la política como Escrivá, es una persona con una brillantez y es excelso. Y los informes, como dice Santiago, del Banco de España, para mí, durante mis 6 años en el Congreso, han sido la Biblia porque eran como, y lo seguiré usando en mi vida ahora, eran como un máster de macroeconomía, de microeconomía, de conocimiento de la realidad de mi país. Y creo, y como persona que lo conozco y le tengo cariño personal, que me daría pena, pero como español no encontraremos a alguien más capacitado, con más brillantez y con más capacidad para ser ministro de Economía de este país. Estoy absolutamente convencido. Déjame apuntar una cosa, Eugenio, solo una cosa sobre el gobernador. Sería bueno porque el ministro de ministro de Economía es casi un ministro de Asuntos Exteriores. Y Hernández de Cos es un hombre que es respetado mucho en Europa, en el Banco Central Europeo y en Estados Unidos. Sí. Y hay que tener en cuenta la dimensión de calidad de formación y de seguridad jurídica. La dimensión que tiene un ministro de Economía va más allá y es casi un pseudo ministro de Asuntos Exteriores. Pues yo me imagino un equipo como Hernández de Cos y con Juan Bravo y vamos, me echo a dormir porque la economía iría muy tranquila. Miguel, tú como consultor económico, como persona que además está involucrado en este tipo de cosas, nos vienen años duros de futuro. No es todo echar a Sánchez, no es todo el hecho de que nos quitemos a esa cuadrilla de comunistones del gobierno, sino que, como diría el otro, viene el Alpedue y vienen puertos de primera categoría especial que habrá que solventar como sea. Porque nos estamos quedando muy atrás en muchas cosas en España, ¿no? Viene muchísimo trabajo, pero si me permitís voy a combinar la respuesta con un poquito el tema de las ayudas europeas. Cuando se presentó el famoso plan de recuperación y resiliencia, no eran solamente identificación de temas en los que se quería invertir. Había una lista de reformas que se querían hacer, que se comprometían a hacer. Cuando hicieron el análisis desde la Comisión Europea dijeron, magnífico, os hemos pedido en estos años reformas en estos 18 temas. En todo vuestro plan prácticamente os entráis en uno de los 18. Todas las demás pasáis de ellos y son reformas necesarias. Oye, están diciendo que el Consejo General del Poder Judicial no se ha hecho y eso nos puede costar un susto en fondos europeos. Un ejemplo y como es otras cosas, ¿no? Por poner un ejemplo muy reciente, pero por ejemplo, cuando hablan de la reforma del sistema fiscal, el gobierno ha presentado como hito cumplido que han reformado el sistema fiscal porque han hecho que los autónomos no paguen lo que quieren, sino en función de lo que ganan, cosa que es una mentira en toda la letra. Que lo que han hecho es subir las cotizaciones y punto. Entonces, es decir, hay una cantidad muy seria de reformas identificadas claramente, porque la Comisión nos la viene diciendo, no hay que hacer mucha suposición, porque digo, basado en la evidencia sabemos los cambios que necesitamos y no se han hecho, y este gobierno ha presentado 26 supuestos hitos cumplidos que son de este tipo que estamos diciendo, es decir, más falsos que una moneda de 4 euros, entonces, y hay que hacerlos. Entonces, no vale con decir ahora invierto en esto o en lo otro, o lo gestiono mejor o peor, no, es que las reformas institucionales, las reformas en el funcionamiento de la administración, las reformas del sistema fiscal, las reformas del sistema de pensiones, las reformas de la red de transporte y larga distancia, es que está todo por hacer. No vale con quitar a unos y poner a otros, hay que ponerse a reformar el país. Eso es lo que dice ese plan, eso es lo que nos van a exigir que se cumpla, y ahí es donde está el problema. No sé si se gasta en un año o en otro, eso la Comisión sabe muy bien cómo se gestiona. El problema es cuando realmente no se están haciendo las reformas, que saben ellos y sabemos nosotros que hacen falta. Y eso es lo que habrá que hacer el día que Sánchez de una santa vez desaloje la Moncloa y entre alguien con capacidad y con criterio, que a ver si es pronto. Santi, Víctor, ¿algo más que decir? Nada más. Firmar bajo la línea de puntos.
Efectivamente. Pues amigos y amigas de Pompaelo, de Café de Economía, y todos aquellos que nos vean, este ha sido un programa en el que hemos querido clarificar situaciones, que hemos querido hablar de temas importantes como los fondos europeos, de propuestas de cuál va a ser la situación real de España. Y lo único que podemos decir es que la gente, por favor, vote, vaya todo el mundo a votar y que, por supuesto, que tenga presente que la cuestión no solo es echar a Sánchez, sino que lo que nos vamos a encontrar después hay que sacarlo sí o sí. Gracias a todos y buen verano y los que son seguidores de Café de Economía nos veremos en septiembre con nuevos programas semanales. Gracias y hasta siempre.